Buenos días chicos, continuamos con el estudio de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones, esta vez enfocada a los circuitos en serie, un circuito en serie RL. Para un circuito en serie que solo tiene un resistor y un inductor, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de la caída de voltaje a través del resistor es igual al voltaje aplicado al circuito. Por lo tanto, la ecuación que modela esta problemática es L, diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo más resistencia por corriente es igual al voltaje. L es la inductancia y va a estar dada en unidades de henrios. La R es de resistencia, sus unidades son ohms. Vamos a resolver un ejercicio propuesto en el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Denis G. Seal. La ecuación que tenemos en la pantalla se resuelve a través de ecuaciones lineales. ¿Sí? Pertenece a esa familia de ecuaciones con esas características. Vamos a hacer el ejercicio número 29, disculpen ustedes, de la sección 2.7 del libro de Denis G. Seal. Empezamos. El ejercicio 29 dice: se aplica una fuerza electromotriz de 30 volts a un circuito en serie LR con 0.1 henrios de inductancia y 50 ohms de resistencia. Determine la corriente I de T si I para el tiempo 0 es igual a 0. Determine la corriente conforme T tiende a infinito. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a resolver esos ejercicios es recordar la ecuación diferencial característica que moldea este tipo de circuitos. Ya nos están hablando que es un circuito LR, es la ecuación que hayamos presentado anteriormente. Sin embargo, vamos a recordarla. La ecuación diferencial es la siguiente: L, diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo, más la resistencia por la corriente es igual al voltaje en un tiempo dado. Lo que vamos a hacer es, como primer paso, sustituir los datos L equivale a 0.1. Por el momento vamos a omitir las unidades. Escribimos derivada de la corriente o diferencial de corriente con respecto al tiempo más el valor de la resistencia, que es de 50, y igual al voltaje o a la tensión, y el voltaje es de 30. Recuerden que para poder resolver las ecuaciones lineales nosotros debemos de tener una forma canónica o forma estándar. Esa forma estándar es de y en dx más p de x por y igual a f de x. Solamente que en este caso nosotros no tenemos la variable y ni el diferencial de x, todo está en función del tiempo. Entonces, solamente que para este caso nosotros vamos a tener que reescribir esta ecuación de la siguiente manera: di en dt más p dt por i igualado a una función de i. Para hacerlo tenemos que dividir esto entre su inverso multiplicativo, que es multiplicar, 0.1. De este modo tendremos di diferencial de tiempo más, si nosotros dividimos 50 entre 0.1, obtendremos 500 igualado a 300. Lo mismo también pasa con el otro término que está en el segundo miembro de la ecuación. Y ahora sí es posible encontrar nuestro factor integrante.
Recuerden que para el primer caso de la ecuación estándar, el factor integrante lo encontramos con una función exponencial integral de p de x diferencial de x. Ahora nosotros no tenemos p de x, tenemos función exponencial integral de p de t diferencial de t. Y identificamos como p de t todo aquello que no era, en este caso todo aquello que no es y solamente es este valor de 500. Entonces mi factor integrante es función exponencial integral de 500 diferencial de t. El resultado va a ser función exponencial 500t. Esto es mi factor integrante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a multiplicar ese factor integrante, la ecuación por ese factor integrante, de la siguiente manera. Diferencial de corriente respecto al tiempo igualado a 300, que se multiplica por el factor integrante que es e a 500 por t. Nos va a quedar función exponencial 500t, diferencial de y, aplicamos separación de variables, igualado a 300 integral de 500 por t diferencial de t. Aquí vamos a tener función exponencial 500 por i igualado, y aquí lo que vamos a realizar es revisar si el diferencial está completo. W es igual a 500t y su derivada va a ser igual a 500 diferencial de t. Por lo tanto, diferencial de W sobre 500 es igual a diferencial de t. Entonces ya sé que acá en el exterior tengo que dividir entre 500 y de este modo tendré mi diferencial completo para poder integrar. 300 entre 500 es igual a 3 quintos. 3 quintos función exponencial 500 por t más c. Ya realicé la integración. Ahora lo que procede es despejar la corriente. Este e a la 500t, en lugar de estar multiplicando ahí, va a estar dividiendo a todos los términos del otro lado. Por lo tanto, 3e a la 500t sobre e a la 500t más c sobre e a la 500t deja como resultado, esto se va a factorizar, 3 quintos más ce a la menos 500t. Ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos. Dice que en el tiempo cero la corriente es 0. Determine la corriente si en el tiempo cero la corriente es 0. Vamos a determinar la corriente con esas condiciones iniciales. Entonces voy a escribir aquí 0 para el inciso A. 0 igual a 3 quintos más c e a la menos 500. Ahora recuerden que en lugar de escribir el tiempo, voy a escribir el 0 porque el tiempo es el 0. En el tiempo 0 la corriente es 0. Vamos a ver si se cumple la igualdad.
0 es igual a 3/5 más, ahora cualquier número que se multiplica por 0 es 0 y cualquier variable, función exponencial elevado a la potencia 0 se vuelve 1 y 1 por c es c. Entonces yo voy a tener que c es igual a menos 3/5. De este modo se cumple que en el tiempo 0 la corriente es 0. Entonces ya tenemos el primer valor, el valor de c. Ahora vamos a hallar qué pasa cuando la corriente tiende a infinito, como nos pide acá. Determine la corriente conforme t tiende a infinito. Vamos a ver qué pasa. En el inciso B vamos a tener, inciso B, que la corriente es igual a 3/5, y ahora en lugar de escribir la C voy a escribir menos 3/5. ¿Sí? Función exponencial menos 500, y en lugar de escribir t voy a escribir pues infinito. Ahora, cuando una función exponencial tiende a infinito y ese infinito está en su exponente, decimos que esa función exponencial vale 0 y cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces tanto el 3/5 como e a la 500 menos 500 se vuelven 0. Entonces tengo que cuando la corriente en un tiempo que es infinito es de 3/5, es decir, en estado estable. Y eso es todo por este ejercicio. Dudas y comentarios en el foro. Hasta luego.